Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Felipe Pedro de Borbón. Él fue uno de los primeros infantes de la Casa Borbón que nacieron en España, pero pronto demostraría ser un niño que sufría de ciertos problemas de crecimiento y de desarrollo, además de que sufrió, junto a sus hermanos, del gran rechazo y del desprecio que sentía hacia ellos su odiada madrastra, la reina Isabel de Farnesio. Esta biografía es realizada por petición de Kayla. Felipe Pedro Gabriel de Borbón nació el 7 de junio de 1712 en el Real Monasterio del Escorial, en Madrid, en España. Fue hijo del rey Felipe V de España y de la primera esposa de este, la reina María Luisa Gabriela de Saboya. El matrimonio tuvo 4 hijos en común, siendo Felipe Pedro el tercero de sus vástagos. El niño nació 2 años después del fallecimiento de su hermano mediano, Felipe, un infante que murió a los pocos días de nacer a causa de las deformidades que sufría, siendo muy posible de que las padeciese a causa de la endogamia, debido a que sus padres compartían lazos de sangre y sus antepasados se casaron entre parientes durante unas cuantas generaciones. Por esta razón, el nacimiento de otro hijo varón y aparentemente sano fue una gran alegría para la corona española, siendo un nacimiento que aseguraba en cierta manera la sucesión de la corona española. Para entonces el niño ya tenía otro hermano mayor, el príncipe Luis, quien era el heredero de la corona española. El infante sería descrito durante sus primeros años de vida como un niño bonito, delicado, de hermosos cabellos rubios y de ojos azules, que guardaba cierto parecido con otros miembros de la Casa Borbón. Se sabe que poco antes de su nacimiento, sus padres, los reyes, se mostraron muy preocupados por la salud del futuro recién nacido, así que para evitar que éste saliese con malformaciones como su segundo hijo, el infante Felipe, se hizo traer desde el monasterio de Santo Domingo de Silos un báculo que perteneció al abad Santo Domingo de Silos, siendo esta reliquia puesta en la cama de la reina, mientras María Luisa Gabriela alumbraba a su tercer vástago. Cuando Felipe Pedro nació, su madre la reina ya sufría de serios problemas de salud a causa de la tuberculosis que padecía, quedando muy debilitada con su nacimiento, además de que para entonces su padre, el rey Felipe V de España, estaba librando una serie de conflictos con motivo de la Guerra de Sucesión Española, donde la corona española estaba siendo disputada entre las casas Borbón y Habsburgo. Pero aún así, el nacimiento de Felipe Pedro sería una gran alegría para sus padres, y se quiso celebrar un gran bautizo, siendo su padrino su bisabuelo, el rey Luis XIV de Francia, y su madrina, la duquesa viuda de Orleans, Isabel Carlota del Palatinado. La crianza del infante sería un tanto complicada, siendo un niño que presentaba problemas para poder alimentarse con normalidad. Por esta razón, se necesitó el cuidado de hasta 8 nodrizas que se turnaban para intentar amamantarle, pero pese a todo el empeño que se le puso, el infante no comía lo necesario y su desarrollo sería más lento del de los demás niños de su edad. Pese a la gran debilidad de su madre, ésta se volvería a quedar embarazada ante la pasión desmedida que sentía su marido hacia ella, intimando Felipe V con su esposa incluso cuando ésta se encontraba muy enferma o recién parida, alumbrando así al último vástago de la pareja en el año 1713, un niño que fue llamado Fernando
el futuro Fernando VI de España. Tras producirse este parto, su madre, la reina, se encontraba ya en las últimas y tras resistir algunos meses más, acabaría falleciendo el 14 de febrero de 1714, dejándose a un marido completamente desconsolado que buscó casi con desesperación a una nueva esposa, casándose a finales de aquel mismo año con la reina Isabel de Farnesio, quien resultaría ser una mala madrastra para los infantes. Felipe Pedro y sus hermanos Luis y Fernando serían aislados completamente de la corte y sufrieron el desprecio de su madrastra, la cual odiaba a sus hijastros solo por el hecho de que tendrían más derechos de sentarse en el trono que los propios hijos que Isabel de Farnesio llegase a tener con el rey. Al vivir aislados, los tres hermanos llegan a estar muy unidos, naciendo entre ellos un gran vínculo que ni siquiera su madrastra podría romper. En el año 1719, la salud del pequeño infante empezó a empeorar y cayó gravemente enfermo, padeciendo de altísimas fiebres, estando ya en la víspera de Navidad demasiado enfermo y en las últimas. Finalmente, acabaría falleciendo el 29 de diciembre de 1719, a los 7 años de edad, en el Real Monasterio del Escorial, en Madrid, en España, lugar donde acabaría siendo también enterrado en el Panteón de los Infantes. Tras su muerte, sus hermanos seguirían siendo despreciados por su madrastra y vivieron aislados de la corte, llegando a tener ambos hermanos una vida un tanto desdichada, pese a que llegaron a ser reyes de España, como Luis I y Fernando VI. Como ninguno de sus hermanos, Luis y Fernando, llegaron a tener descendencia, finalmente el trono español pasó a uno de los hijos de su odiada madrastra, el rey Carlos III de España, quien daría continuidad a la dinastía Borbón en el trono español. No hay mucho más que decir sobre el pequeño infante Felipe Pedro. Él fue un niño que presenta una serie de problemas de crecimiento y de desarrollo derivados de los problemas que presentaba para poder alimentarse con normalidad, especialmente durante su etapa como lactante, siendo muy posible de que sufriese de algún problema o de malformación en la boca que le impidiese amamantarse o incluso poder masticar o tragar con normalidad, algo que ocasionaría que no se alimentase correctamente y todo lo que él necesitaba, sufriendo por ello de cierta debilidad y de que enfermase más que el resto de sus hermanos. Distintos miembros de la realeza presentaron a lo largo de los siglos problemas para poder comer o hablar con normalidad ante las deformidades que presentaban ante la gran endogamia que habían dentro de sus familias, como por ejemplo el prognatismo tan exagerado que llegaron a tener los Habsburgo y los Austria, o al labio leporino que llegó a sufrir el único hijo varón que tuvieron los reyes católicos, el príncipe Juan de Aragón. Si Felipe Pedro no hubiese fallecido a una edad tan temprana, es muy posible de que se hubiese convertido en rey de España, tras la prematura muerte de su hermano mayor, el rey Luis I de España, y tal vez podría haber cambiado el rumbo de la historia española si hubiese tenido descendencia, ya que no se habrían sentado en el trono español los descendientes de su odiada madrastra, la reina Isabel de Farnesio. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Felipe Pedro de Borbón. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Kayla también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando
y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros niños pertenecientes a la realeza que también sufrieron de malformaciones o de problemas físicos. Y con esto me despido. Hasta la próxima.